Hola, aquí les traigo un tutorial de cómo cambiar el disco duro de PlayStation 4. Necesitaremos una consola PlayStation 4, obvio, control DualShock 4, cable USB micro incluido con la consola, un disco duro nuevo, desarmador Phillips o desarmador de cruz, una flash drive o memoria USB con capacidad de 1 GB o superior en formato FAT32 y una computadora PC o Mac para descargar el archivo de actualización. Lo primero que debemos hacer es retirar la pieza que cubre el disco duro. Esta es la parte brillosa de nuestra consola. Para ello, ponemos nuestras manos sobre dicha pieza y con las yemas de los dedos en el extremo deslizamos la tapa hacia afuera. Procedemos a retirar el tornillo que mantiene la bandeja fija a la carcasa de nuestro PlayStation 4. Habiendo hecho esto, tomamos la bandeja del disco duro desde la pestaña y la deslizamos hacia afuera. En este rack o unidad de montaje se encuentra fijo el disco duro por 4 tornillos, los cuales debemos retirar. Hecho esto, retiramos el disco duro de la bandeja y colocamos el nuevo en la misma posición. Ponemos los tornillos nuevamente para fijar el disco duro sin apretarlos. Solo llegamos hasta donde topen para evitar dañarlos. Nos aseguramos de que estén bien fijos y procedemos a deslizar la unidad de montaje con el nuevo disco duro en la consola, asegurándonos que llegue hasta el fondo. Y colocamos el tornillo que la fija en nuestro PlayStation 4. Finalmente, colocamos la tapa brillante en su lugar. Es importante que todas las piezas no sean manipuladas con fuerza, ya que todo encaja suavemente. Las especificaciones para el disco duro son las siguientes: tamaño de 2,5 pulgadas, como el de laptop, y con un grosor no mayor a 9.5 milímetros. Interfase SATA o Serial ATA 2, aunque también es compatible con SATA 3. Velocidad de rotación recomendada 5400 RPM, capacidad igual o superior a 500 GB. También son compatibles los discos duros híbridos y de estado sólido. El procedimiento mostrado en este video para cambiar el disco duro de la consola PlayStation 4 no invalida la garantía de ninguna manera. Al encender nuestra consola por primera vez con el nuevo disco duro, nos pedirá conectar el control DualShock 4 mediante el cable USB micro y presionar el botón PS. Al hacer esto, nos pedirá que insertemos una memoria USB con el firmware. El archivo de firmware de PlayStation 4 debe ser descargado y guardado en la memoria USB dentro de una carpeta llamada Update, dentro de otra nombrada PlayStation 4, ambos nombres escritos exclusivamente en mayúsculas. Podemos comprobar el espacio disponible en nuestra consola dirigiéndonos a Configuración, Administración de Almacenamiento de Sistema, donde en la parte superior veremos una barra que indica el espacio utilizado y libre del disco duro, y a la derecha el espacio total del mismo. Espero les haya agradado el tutorial y para cualquier duda al respecto dejen sus comentarios. No olviden dejarnos sus pulgares arriba y compartir el video. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Bye.